Hola, buenas, bienvenidos a la cuarta edición del Business of Music podcast. Hoy nos acompaña Hernán, miembro de Business of Music, y yo, Pancho, Head of Business of Music. Hoy tenemos la increíble oportunidad de tener a David Loscos, fundador y director de Alianzas Estratégicas en International Music Business School en Madrid y Barcelona. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Lo has hecho muy bien. No ha sido fácil, ¿eh? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias. A ver qué os puedo contar. No es tu primera vez en SADE, de hecho. El año pasado, con Business of Music, hicimos una charla con David. Sí. ¿Te acuerdas? Muy bien, muy bien. Estuvo muy bien, la verdad. Sí, sí. Estuvo tan bien Muy que interesante. decidí Pues mira que igual estamos. podría volver a venir David, pero ahora en un nuevo formato. Muy chulo esto, por cierto. ¿Sí? Lo ¿Qué tenéis te muy parece? bien montado esto. Muy bien. Green screen, No, la habitación. dos cámaras, Sí, sí, vosotros ya lo veo, ya veo. veréis. Sí, todo lujo. Sí, bastante profesional. Sí, diría sí, yo, vale ¿no? mencionar también la ayuda de el back de Florian, Florian está ahí atrás. que sin él no Sin sería él, esto posible. nada de eso estaría pasando. Así que- Importante aclararlo. Sí. Vale, pues empecemos con las preguntas. ¿Qué te Venga, parece? vamos allá. Antes de que nos cuentes tu historia profesional, queríamos saber un poquito quién eres más, tu nivel personal. Entonces, te quería preguntar quién eras antes de entrar en la industria. ¿Qué era relación, antes? ¿Qué relación tenías con la música? ¿Qué te gustaba? Sí. ¿Y qué te atrajo al negocio? A ver, yo me gusta, la música me ha gustado siempre. Es esa relación, digamos, íntima que tienes con la música, de manera que hace que te sientas bien siempre. Incluso cuando estás triste, te sientes bien porque escuchas música. Y si estás alegre, aún más. Es un multiplicador, ¿no? Sí. De efecto positivo. Y cuando estás mal, pues encima dices, me regocijo en el dolor gracias a la música. Entonces la música tiene eso. Y cuando tienes esa relación tan próxima y tan intensa con ella, pues en un momento dado pues aparece la idea de que, hostia, ¿podría algún día dedicarme a esto? A mí me surge el primer pensamiento con 16 años. Estaba estudiando y fueron algunos artistas. En ese momento escuchaba mucho a Prince, escuchaba mucho a Peter Gabriel, había sacado Show, que era un disco emblemático, y había una sensación como de... Me encerraba en un mundo en el que con los cascos, en ese momento el Walkman, primero en cassette y luego en CD, te permitía esa sensación de, ¿no? Y digo, ¿quién trabaja en esto, quién hace estos lanzamientos? ¿Quién produce el CD? ¿Quién produce el vinilo? ¿Quién está detrás de esto? Y a raíz de eso empecé a darle vueltas, y cuando acabé los estudios en el colegio, pues nada, empecé estudios de empresa. Pero fueron estudios de empresa ya pensando en la idea de que, bueno, si no tenía muy claro qué hacer, lo que quería dedicarme a la música, eso sí, y a raíz también de una conversación que tuve con un director de una compañía discográfica. Justo te Vale. No, Bueno, sí. la verdad es que ¿quién era? Pues básicamente alguien que sencillamente le gustaba mucho la música y vivía la música de una manera muy intensa, muy intensa. Me dedicaba todo el tiempo que podía a escuchar música. Y eso al final acaba impactando en las decisiones que tomas, ¿no? Sí. O sea, eras un apasionado, digamos. Yo era un apasionado, Por así sí, me decirlo. encantaba la música, me encantaba, era algo y la escuchaba o sea, me producía me removía, o sea, a todo el mundo supongo, ¿no? Pero había una sensación como muy estrecha, muy de, yo no quiero salir de este mundo que me estoy creando con la música, ¿no? Sí, claro. ¿Instrumento tocas? No, la verdad es que no toco instrumento, y eso fue quizás mi... Es interesante porque te apasiona la música desde siempre, pero me dices que siempre la has visto con este aspecto business, aspecto... No, o sea, hay un momento que yo canto, o sea, canté como aficionado, me gustaba cantar. ¿En la ducha? O... No, había una banda, Había una banda en la universidad. Esto no lo sabía. Y sí, no, hicimos algún concierto en algunas salas. Pero me gustaba cantar, me gustaba más coger el micrófono y cantar, más que tocar nada. Y es muy liberador cantar, Sí. te relaja mucho, y además cuando estás solo y lo puedes hacer sin ningún tipo de pudor,
Pues es fantástico, a mí me sienta muy bien. Y nada, y eso sí que lo hice, intenté, pues no me lo imaginé como algo posible, pero sencillamente me disfrutaba mucho. O sea, la parte del negocio vino después como una justificación. Ya que no me dedicaba a la parte artística, digo, ¿cómo lo puedo hacer para estar vinculado a la música sin ser artista, ¿no? Es lo que estaba buscando. Sí, bueno. Lo has mencionado un segundo. Te quería preguntar cómo fue tu interacción con Carlos San Martín. ¿Verdad? Es Carlos, ¿no? San Martín, sí. Era CEO de EMI Hispavox. Habéis hecho investigación. Un poquito. Sí, ya veo. Sí, fue porque estaba en ESADE en ese momento, había que hacer un trabajo en la asignatura de Economía o de Empresa, no sé cómo se llamaba en ese momento. Y yo en ese momento aproveché para hacerla, dije, voy a aprovechar la oportunidad y lo voy a hacer sobre el mercado discográfico. Lo que pasa es que estamos hablando del año 89, o sea, que estamos hablando del año en el que no había nada que no fuera, básicamente era todo muy mecánico, la digitalización no había aparecido casi. Y entonces, bueno, la única opción era básicamente hacer una entrevista, hablar con él. Gracias a un contacto, pues al final pude contactar y me dio opción a poder recibirme en su despacho. Me desplacé a Madrid, estuve allí. Me recibió toda la tarde y eso, la verdad es que luego con el tiempo lo he puesto mucho más en valor que en el momento, porque dije, bueno, claro, si me has invitado aquí, pues me vas a contar cosas ya, sí. Pero era director general de EMI y tenía muchas más cosas que hacer que no estar pendiente de un chaval que estaba estudiando. Claro, ¿no? En el momento no valoré. Sabías que... y la verdad es que salí de ahí, en ese momento estaba con el hit absoluto que les había explotado, que era el de Sinead O'Connor con Nothing Compares to You. Había muchas cosas que estaban pasando y él me dijo básicamente, dice, mira, me dio muchos datos y dice, si quieres dedicar a esto, al tema de la música, hay mucha gente que dice que tiene oído. Y todos tenemos oído, todos sabemos de música, todos nos gusta la música y tal. Pero si tienes una formación específica en el mundo de la empresa, del marketing y tal, pues tendrás una cierta ventaja respecto a los demás y tendrás más facilidades, ¿vale? Y básicamente fue eso. Entonces dije, vale, pues regresé convencido, hice el trabajo y dije, bueno, independientemente de que, luego tuve que cambiar de estudios, pero sí que continué con... ADE estudiaste. Estudié con ADE y la verdad es que mantuve el contacto con él siempre que pude, mediante, digamos, felicitaciones por Navidad o lo que fuera, porque en ese momento se enviaban felicitaciones por Navidad, y le decía, oye, estoy avanzando y cuando acabe me gustaría trabajar en esto. Y al final, pues bueno, surgió la posibilidad fue una relación que, digamos, trabajé durante 6 años, hasta que me dio la oportunidad de poder hacer una entrevista y entrar en el negocio discográfico. ¿Recomendarías lo mismo que él te recomendó a vos? Yo no recomendaría específicamente ADE, pero en ese momento yo creo que había una carencia y yo recomendaría sobre todo que hicieras una carrera o unos estudios que te permitieran sobre todo potenciar tus cualidades, es decir, cada uno sabe hacer unas cosas mejor que otras, cada uno tiene su naturaleza, y esto en los estudiantes que he visto durante muchos años, lo he visto muy claramente. Hay gente que le gusta mucho hablar en público, hay gente que le cuesta más, hay gente que es buena investigando, hay gente que no, hay gente que trabaja bien en equipo, hay gente que no. Yo diría, busca una carrera en la que tú puedas brillar y desplegar todo potencial, e intenta, mientras lo estás haciendo, adquirir todo el conocimiento, competencias que sean necesarios, ir pensando, imaginando cómo puedes poner eso a trabajar en favor de la música. Porque no es que hagas una carrera en concreto, no. A lo mejor puedes hacer, yo qué sé, una ingeniería de telecomunicaciones. Pero a partir de ahí tú dices, oye, esto me encuentro cómodo, este lenguaje de los números, de los algoritmos, y a partir de ahí lo llevo al mundo de la música. Entonces no es una carrera, es que seas coherente con lo que es tu naturaleza y tu itinerario. Interesante. Es interesante. De hecho, estamos en un podcast, esto es para todo el mundo, pero te quería hacer una pregunta personal aplicada a mí, porque estoy estudiando doble grado de ADE con inteligencia artificial y estoy haciendo esto. Y evidentemente quiero acabar en el sector musical. Entonces dirías, algo como lo que yo estoy haciendo se puede perfilar
de buena manera como para entrar en la industria musical después? Hombre, clarísimo. Estás trabajando en dos ámbitos que tienen que ver con la empresa, que básicamente es la organización que permite luego gestionar proyectos, ideas. Por tanto, el mundo de la empresa forma parte del mundo de la música. Sí. Y luego la IA, evidentemente, también, ¿no? Que es transversal, si quieres, el impacto, pero la música es como siempre. La música es como la industria, el sector, como punta de lanza. Todo lo que le pasa a la música, luego le pasa al resto de la sociedad, ¿no? Sí. Es increíble, pero es así, ¿no? Esto pasó también en la digitalización, en la conversión de transformaciones de todo tipo. Siempre la música está como ahí. Y en la IA lo estamos viendo. Pero, claro, diría... Totalmente. Sí. Son dos cosas como dos ámbitos muy, muy compatibles y con mucha proyección. Sí. Pero lo importante, insisto, es que encuentres la manera de... Eso sería el conocimiento, el ámbito de estudio. Pero luego eres tú como alguien que tiene unas cualidades únicas, una combinación, una naturaleza que no es, digamos, la misma que tiene otro compañero tuyo. Y entonces lo que tienes que hacer es procesar eso de una manera única y pensar de manera estratégica cómo llevarlo al mundo de la música. El itinerario no es siempre el mismo para todo el mundo. Vale. ¿Y cuál era la tuya? Tu cualidad. Mi cualidad, a mí siempre me gustaba pensar, me gustaba hablar, yo no soy bueno con los números, soy bueno con las ideas, era bueno con expresándome a veces, comunicándome, eso me gustaba convencer. Me gustaba, si creía en algo, me gustaba que los demás también creyeran en lo que yo creía. Claro. Y entonces, esto era muy bien, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el departamento de explotación internacional, que lo llamaban, que era el departamento que trabajaba con los artistas locales en la discográfica y luego los llevaba al mercado exterior, ¿no? ¿En qué discográfica esto? Eso se llama BMG, es la primera en la que entré BMG en Madrid. Y entonces, ¿qué hacía? Pues básicamente lo que tenía que hacer era seducir. A mí me gustaba era seducir. Entonces, ¿qué decía? Claro, yo llamaba al departamento el AR Internacional de Francia o Alemania y le decía, tengo un artista que se llama Escape, o se llama, que trabajaba con Escape, o trabajaba con Radio Tarifa o quien fuera. Y entonces decía, oye, ya, pero yo tengo muchas otras prioridades antes que la tuya. El convencer a esa compañía de que destinar el tiempo y los recursos a desarrollar el artista del que yo le hablaba dentro de su mercado era muy atractivo, porque era como decir, oye, estamos trabajando en este país en medida... Bueno, no solo, porque pasaban muchas cosas y si pasaban muchas cosas, las compañías también eran permeables a lo que se pasaba con ese artista en ese territorio, pero a veces había que arrancar sin que hubiera pasado nada, claro, ¿no? Claro. O Planetas en México, los Planetas, que era un grupo también que trabajaba, ¿no? Pues bueno, eran cosas que hacía. O sea, haciendo un paralelismo era como vender un jugador bueno, al decirle, oye, extranjero. sí, pero bueno, era como decirle, oye, no, pero no solo, es decir, vamos a hacer un trabajo de desarrollo, yo te ayudo desde aquí, te enviaré los materiales, la información que haga falta, vamos a armar un discurso en torno a este artista, es un artista emergente porque en tu país no lo conoce nadie, claro, pero creo que vale la pena, ¿vale? Y si entonces tú creías en el artista, esta idea de convencer y de intentar ayudar al artista a expandir mercado internacional, esto siempre me había gustado. Y más que luego centrarte a, yo qué sé, este proyecto es viable desde un punto de vista económico, no, aquí yo era peor. Era peor. Los números eran lo mío. Eras bueno convenciendo. Era más bueno convenciendo. Entonces pero tú no estabas tan convencido, ¿no? No, yo estaba convencido de lo que comunicaba. Y, es decir, yo siempre también entendí que, por ejemplo, podía trabajar con, pues eso, ¿no? Con distintos artistas, a veces trabajaba en esa época, en la primera, con Iña Pastori, con Carlos Núñez, que era un músico de gaitero gallego, que tenía mucho éxito en ese momento, en Radio Tarifa, que hacía una música de fusiones de distintos ámbitos, o sea, con distintos colores, Escape, que hacía música, pues eso, Escape. Y la verdad es que no es que me gustara todo lo que escuchaba o lo que trabajaba, pero sí que creía en lo que hacía, porque en el fondo a mí no me pagaban para que trabajara la música que a mí me gustaba. Lo que me hacían es, este artista tiene un público. Este público
es un público que está ahí. Hay que localizar ese público y hacerle llegar la música que le va a gustar, porque este público necesita o va a valorar esta música. A lo mejor no es para mí, pero hay que expandirlo. Si encima te gusta el artista, entonces es mucho mejor. Pero no necesariamente. La cuestión es, esta música está hecha para alguien que está ahí fuera esperando que le llegue. Hay que darle a conocer y hay que sobre todo identificar a esa persona para que le llegue. Esté en España, en Francia o donde sea. Suena interesante, ¿no? O sea, es algo que ya me convenció a mí de que me gustaría hacerlo, pero, digamos. Bueno, es como decir, oye, tú tienes que... Oye, pues yo quiero hacer eso, la verdad, ¿eh? Te apartas de tu... Lo ves desde fuera y dices, oye, no me pongo yo como protagonista, es que esta música no me gusta, es que me da igual si te gusta o no. Sí. No me gusta, no. La cuestión es, esta música es de verdad. Es de verdad, hay un artista detrás, hay un discurso, hay algo que realmente está bien armado, que tiene algo que decir. Si es así, no lo puedes juzgar porque tú no eres público objetivo de ese artista. Tú no lo eres. Claro. Tú eres el mensajero. Tú eres el mensajero, tienes que ayudar que eso llegue. Sí. Claro. Muy bueno. Te queríamos preguntar también, a ver, cambiando un poquito de tema sobre I&B, ¿no? A ver, claramente es muy interesante porque, según la investigación que hicimos, no hay mucho en el mercado. Vimos que había algo en Liverpool, en tu historia. Sí. Puede ser que hiciste como un máster allá, algo parecido, pero no encontramos mucho similar a lo que hacen. Sí. Entonces, ¿nos podrías contar un poco de qué se trata y las particularidades que hay, que son bastante buenas? Vale. Rápido, hay un momento en el que yo me dedico y me centro únicamente dentro que sería el mundo de la música al tema de la formación. ¿Vale? Hago distintas interpreto distintos roles dentro de lo que sería el ecosistema de la música, del negocio de la música, pero hay un momento que me decanto por una, que es el de la formación. Dejo de ser label manager, jefe de producto, dejo de ser consultor y únicamente me dedico a ser formador, ¿vale? El inicio de eso es en el 2004. Cuando yo regreso de Liverpool, en el 2000 me voy a Madrid a trabajar en la industria otra vez. Ahí lo que veo es que he tenido que irme yo a Liverpool para estudiar un programa específico sobre formación que era un MBA en Music Industries, que fue el primero del mundo en ese momento. Y digo, oye, ¿por qué me he tenido que ir? No hay nada en español, en castellano, que me permita a mí estudiar eso aquí. Si hubiera habido algo aquí, a lo mejor me hubiera quedado. Encantado de haber ido a Liverpool, en cualquier caso. Sí. Y la verdad es que lo que pasó fue que, al final, pues por un contacto también de mi hermano, que trabajaba en la Pompeu Fabra en ese momento, estaba estudiando allí, logramos lanzar el primer posgrado. Y el primer posgrado en gestión del negocio de la música se lanza en el 2004 en español y en todo el mundo. No había nada en español en ese nivel que fuera para posgrado, después de grado. Lo hacemos, o lo dirijo y hasta el 2017. O sea, son 14 ediciones en la Pompeu. Y luego hay un alumno del posgrado que es Jaume, que es mi socio, Jaume Colomé, que lo que hace es decirme, oye, está bien, pero creo que esto podría ser mejor. Y empezamos a pensar cómo podría ser mejor la experiencia formativa para alguien que quiere dedicarse al negocio de la música. Inicialmente era muy teórico, había una explicación de los distintos modelos de negocio, pero una visión muy, digamos, desde fuera, y luego una parte práctica al final, si tú podías hacer prácticas en distintas empresas. Y lo que hicimos fue básicamente repensarlo todo, y ahí eso también obliga a salir de la universidad, porque la universidad, esa metodología, era imposible implementarla dentro. Claro. Y vamos a hacer que los estudiantes de máster en Music Business lo que hagan sea trabajar desde el día 0, desde el día 1, con proyectos artísticos reales. Proyectos artísticos reales significa que son emergentes, pero que están vivos y tienen, digamos, actividad y tienen la voluntad, la determinación de impulsar esos proyectos para vivir de ellos. Y lo que hicimos fue eso, básicamente, ¿no? Inventar una metodología, y esa metodología lo que hacía era acompañar a los artistas, seleccionar a los artistas, y los alumnos iban a acompañar al artista durante distintas etapas para que primero pudieran identificar un single, grabar el single, hacer un videoclip, lanzar el videoclip, el single, hacer la campaña de lanzamiento, hacer la identidad visual, y luego montar un festival y un sello en el que iban a lanzar los singles de manera en recopilatorio, y iban a presentar en un festival lo que eran las propuestas que habían defendido durante todo el año. Eso iba a pasar en un año académico, y iba a pasar con dinero en el banco para que ellos pudieran hacer lo que tenían que hacer en cada etapa con un presupuesto determinado. Claro,
esto cambiaba radicalmente. Además iban a recibir todo lo que era el talleres y formación impartidos por expertos del sector de la música, del negocio de la música, cada uno de ellos en distintos ámbitos en función de la etapa en la que se encontraban dentro de lo que era el programa que se llama IMB Artist Talent. Claro. Y eso hacía que fuera totalmente distinto. Ya no pasaba a ser una formación teórica, sino que era como yo estoy haciendo, mientras voy pensando, haciendo, corrijo y tengo un dinero y tengo un equipo y tengo un artista con el que trabajar durante todo este tiempo. La experiencia es radicalmente distinta. Bueno, de hecho, eso es, lo decimos, es una experiencia. Lo llamamos a veces una life-changing experience, porque básicamente es eso. Te vas a meter durante un año y vas a sentir que ya eres profesional de la industria. Porque realmente vas a hacer muchas cosas que gente que lleva muchos años en la industria no ha hecho en su vida, porque te vas a tener que, digamos, actuar en distintos roles de manager, de editor, de discográfica, de product manager, de pues eso, ¿no? De brand manager, si quieres también, claro, ¿no? De promotor, de sello. Tienes que hacerlo todo en un año. Oh. Y eso te da, digamos, también un portfolio real, porque cuando sales has montado cosas, has hecho cosas que hayan pasado, has trabajado con este artista, has ayudado a que este artista haya pasado del nivel, digamos, 3, 4, 5 a 6, 7, 8, no lo sé. Has hecho un festival que es real y que hoy en día ya tiene, digamos, un reconocimiento como, digamos, plataforma de lanzamiento de talento emergente, tanto gestor como artístico. Y eso es real. Entonces, bueno, es otra cosa. Suena como algo que podrías tranquilamente poner en el currículum como experiencia. Bueno, es que los alumnos de IMB lo ponen en el currículum. Fui, yo qué sé, el director de producción de IMB Festival en la edición X que fuera. Y es lo normal, porque ya es en sí mismo un evento, ¿no? Claro, claro. Y es real. Es real. El IMB Festival es real. Es un festival de verdad. Totalmente. O sea, perfectamente podrías comprar entradas para el IMB Festival, que nadie te hubiera contado que IMB es una universidad de másters de industria musical, y tú has ido a ver el show de 4 o 5 artistas diferentes. Esa era la idea, y yo creo que ya estamos ahí ahora, porque aparte tiene también una parte profesional que montan los propios alumnos. O sea, hay una primera parte pro donde hay algunas charlas, entrevistas, digamos, donde se tratan los temas candentes en la industria. Cada año van cambiando, lo deciden los propios alumnos, ellos seleccionan a los invitados, y luego hay la actuación donde, bueno, pues cada artista con los que han trabajado durante todo el año pues sube al escenario y defiende su propuesta, y luego hay votaciones y hay ganadores y hay de todo. Y en cuanto a los profesionales que eligen, tanto, no sé, vos como tu socio, para dictar todas las clases y demás, ¿cómo los eligen? ¿Los eligen, como decías recién, según la actividad que hacen para que se ajusten al programa? ¿O bien vos decís, no sé, esta persona es increíble, lo quiero en mi equipo, y lo traes y lo convences? Bueno, primero, yo elegía hace años, yo ya no elijo. Bien. ¿Vale? Porque hay que delegar, y hay que no solo delegar, sino que, digamos, hay un cuerpo, hay un equipo académico, que es los directores de cada programa, de cada módulo de cada programa, que se encargan de armar ese, digamos, cuerpo docente, ¿no? Yo les seleccionaba con unos criterios, pero hoy han cambiado esos criterios, porque en el mío eran gente que, pues por el motivo que sea, pues a veces sabían explicar bien cosas. Es decir, no solo que sepan, sino que sepan comunicar. Hay gente que sabe mucho y no sabe comunicar, y hay gente que comunica muy bien cosas que tampoco no sabe tanto. Pero la clave es, y ahora el criterio es distinto, es no solo tienen que saber de lo suyo y saber comunicarlo, sino que además tienen que ser capaces de empatizar con el alumno, de manera que le acompañen en el proceso de aprendizaje que está viviendo, donde hay, digamos, trabajan en equipo, tienen que cumplir con unos hitos determinados en unas fechas determinadas, y por lo tanto hay una, digamos, exigencia mayor en cuanto a que hay una implicación. El formato ahora es distinto, es el formato taller. Antes era una masterclass donde se impartía, pues eso, lo impartía quien fuera y daba contenidos más bien teóricos. Ahora no, es vamos a hacer cosas, vamos a diseñar, vamos a ver, escuchamos los temas que habéis seleccionado, ¿por qué estos temas y no otros? ¿Por qué este artista va con esto no? A ver, entonces hay un planteamiento más crítico, y que siempre está orientado a la consecución
o sea, al lograr unos resultados dentro de lo que es el programa IMB Artist Talent, ¿no? Claro. Por lo tanto, es gente que está muy motivada, los expertos tienen que ser gente motivada, que tengan una inquietud de transmitir, una inquietud docente, que sepan y que sepan armar una experiencia formativa que tenga sentido, ¿no? A veces que sea como muy participativa. Les damos pistas a veces, pero son ellos los que deciden. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque a mí me pasa mucho en Derecho que tuve muchos profesores en mi infancia, cuando estudié la carrera, sí, que me leían la ley básicamente y me la explicaban claro, a rajatabla y claro, salía con una página en blanco. Sí. Así que eso me parece interesante. Eso ha muerto, porque, bueno, ha muerto. Hay algunas escuelas que aún lo hacen, y hay universidades aunque lo hacen. Pero para máster en Music Business, realmente lo que tú vas allí es decir, oye, yo quiero ensuciarme las manos. Quiero ensuciarme las manos. Sí. Y ser como... ser parte. Exacto. Claro. Te motivas. Eres parte de la industria desde el principio. Desde que estudias. Porque realmente vas a ser industria. Porque vas a hacer que eso pase. Sí. Y te quería preguntar también en IMB, porque aquí tratamos mucho de la industria musical, estamos muy interesados al respecto, pero no tengo una idea muy clara de cuál es el junior analyst, por así decirlo, de la industria musical. ¿Cuáles son los puestos de trabajo en particular principales a los que va la gente después de ir a IMB? A ver, nosotros es complicado eso porque digamos que hay 3 modelos de negocio principales en el mundo de la música. Con la música tú te puedes ganar la vida de 3 maneras, o sea, explotando la música de 3 maneras distintas, ¿no? Uno son los derechos de autor, otro es la música grabada y otra es la música en vivo, ¿vale? Esos son los 3 formatos. Entonces, cada una de ellas tiene, digamos, un modelo de negocio. Cada vez, y las compañías hoy en día son muy híbridas a la hora de tener. Entonces, para música grabada, discográficas, digamos, hay un perfil determinado, pues por ejemplo, que son los el AR, por ejemplo, que es una AR, que el AR es el responsable de trabajar con el artista para la creación de lo que es un lanzamiento, ¿vale? A veces son ellos los responsables de, pues eso, de identificar ese talento, de firmar ese talento y de trabajar con ese talento para que ese talento llegue con lo que es un lanzamiento, un álbum, un EP, lo que fuera. Es la imagen más típica o lo primero que imaginarías de la industria, ¿no? Claro, sería como lo más, lo que tiene más glamour, ¿no? Y más estereotipo. Y más estereotipo, el AR. El AR. Sí, claro. Bueno, pues ahora estamos trabajando con ARs a nivel europeo, con Sony Music, con los ARs en distintos países de Europa y de África, y haciendo un programa específico para ellos, para digamos, capacitarles y hacerles entender mejor o mejorar, digamos, ya el talento que tienen. Y te das cuenta que el rol de la R ha cambiado mucho. Antes estaba muy basado en la intuición pura y dura. Yo tengo algo en las entrañas que me dice que este artista va a funcionar. Pero era básicamente, pues oye, levantabas el dedo y en función también de cuánto te levantabas esa mañana creías que ese artista, por lo que fuera, te iba a funcionar. Hoy el AR es una AR que es, hablando de eso, ¿no? de cómo sería el perfil de una AR, hoy en día es muy distinto. El AR sigue teniendo una sensibilidad musical que tiene que tenerla, porque es fundamental, pero tiene que tener también una capacidad para entender las métricas, para entender el modelo de negocio que hay detrás de ese artista, que puede haber detrás de ese artista. No es un artista que puede trabajar muy bien el directo o el vivo, que uno que básicamente se va a trabajar y desarrollar en música grabada a través de DSPs, plataformas, llámale como quieras. Y claro, los ingresos varían en función de una cosa u otra. ¿Cuáles son? Entonces tiene que ser alguien que entienda muy bien el negocio, que entienda lo que genera ese artista, el potencial de ese artista, pero que presente evidencias. Y además tiene que hacer proyecciones económicas respecto a que lo que va a pasar con ese artista en función de eso, que también es muy complicado. Números, ¿no? Sí. Y entonces es como... Y luego tiene que ser rápido, ágil, tiene que ser alguien que pueda seducir, porque también es lo mismo. A ver, ahora pasa mucho más.
que antes el artista estaba loco por firmar por una compañía discográfica. Claro. Ahora no. Como vemos en todas las películas que Ahora no. iban con la tarjeta. Sí. Ahora no, ¿no? Ahora como... vi el otro día una serie que me gustó mucho en Netflix, Daisy Jones. Ah, muy buena. And the Six. And the Six, me encantó. Y era un negocio discográfico antiguo, Sí. pero es muy bonito. Esa serie es muy bonita porque te das cuenta de que están como locos por grabar con ese sello, ¿no? Bueno, dicen que está basada en Fleetwood Mac. Sí, en Stevie Nicks. Me encantó. Muy ¿no? buena, sí. Pues era un negocio que el AR en ese momento pues era un AR. Hoy en día es otro. Hace un trabajo más proactivo de búsqueda, que antes era aún más reactivo, de van a venir a mí y tengo ya 4 o 5 personas que me van a explicar lo que está pasando en el estudio X o lo que sea o en la sala tal. Y ahora es muy proactivo. Entonces el AR es alguien como tiene un perfil totalmente distinto, más tecnológico e igualmente intuitivo por un lado, pero tiene que ser capaz de manejarse, digamos, en distintas áreas porque tendrá que lidiar con eso en la relación con el artista, ¿no? Y tiene que entender un poco también de contexto, ¿no? De contexto, de legal, de todo. Wow. Sí. El AR digamos, es el que engarza, engancha lo que sería el mundo creativo con el mundo gestor. Claro. Y es el que es el traductor. Pero él también el AR le vende los artistas a la discográfica. Es decir, como... No, el AR es discográfica. Bueno, Sí. pero el AR la discográfica lo manda, por ejemplo, me imagino, a estudiar tal artista. Él tiene la autonomía. O él puede venir y dice, tengo un artista. No, él tiene que venir. Ah, Él tiene ok. que venir. Lo que pasa es que es posible que es posible, no, la compañía tiene un roster y ese roster hay que trabajar con él porque sigue produciendo lanzamientos. Entonces el AR a lo mejor pues ya está trabajando con artistas que ya están en la compañía. Ah, ok. Pero tiene que también incorporar nuevos artistas al roster. Claro. Suena un puesto interesante. ¿Te gustaría? Suena glamuroso. Es glamuroso, pero es que suena glamuroso. Es agotador, ¿eh? Es agotador. ¿Sí? Hay dos roles en el mundo de la música que para mí son los más agotadores, y los más agotadores, los más exigentes y los que yo creo que tienes que tener, con lo que te decía al principio de cuál es tu naturaleza, ¿no? ¿Cómo eres tú de verdad? Que creo que es el AR por un lado, pero eso también el de management, el de artist manager, ¿no? El manager de artistas es agotador, es agotador. Es una relación muy intensa con el artista y donde a veces no hay una línea divisoria clara entre lo que es la relación personal y la profesional. Sí. ¿no? Claro, es que están Es con muy ellos complicado. todo el tiempo, ¿no? El año pasado trajimos a Vanessa Llopart. Sí. Nos hablamos justo de esto, no nos dijo el nombre, pero nos habló de alguna historia con algún artista que era imposible de tratar. Entonces la persona que envías, precisamente el artist manager, es que ocuparte de que sea muy bueno en el sentido en el que sabe diferenciar lo que es trabajo y lo que es su relación personal. Entonces el artista es como, oye, tú ya déjame llegar un poquito tarde, no sé qué, y es como... Y han establecido tal relación personal que ya no pueden decirle que no al artista. Entonces es como que tienes que controlarlo. Sí. ¿No? Yo en mi caso nunca fui bueno trabajando con artistas a nivel personal. No porque no entendía esta manera funcional que tenían a veces. El rockstar. Bueno, caprichosa o donde había que hacer concesiones. O sea, es decir, yo creo que hay dos parcelas. La parcela creativa, que es, digamos, si tú quieres, monopolio del artista, y la que tenía que ver con la gestión del proyecto, que de alguna manera pues tenía que recaer en aquella gente que tenía el know-how o tenía, digamos, la experiencia, el conocimiento para hacerlo, ¿no? Cuando el artista entraba a decidir cosas que tenían que ver con el ámbito de la gestión, porque creía que tenía el derecho o creía que estaba, digamos, entitled, ¿no? Que para hacerlo. Bueno, si estaba justificado, sí, pero si era gratuito es porque, bueno, pues entonces hazlo tú. Sí. O sea, hazlo tú. Me refiero que de la misma manera que a veces el artista no incorpora tampoco. Lo bueno es que los equipos, en el fondo, cuando creas un equipo, haya esta permeabilidad en las opiniones y, por ejemplo, un manager de artistas le puede decir al artista cosas que tienen que ver, o una R le puede decir cosas que tienen que ver con lo que es la música en sí, y que
el artista lo escuche y diga, oye, esto tiene sentido o no tiene sentido. Y del mismo modo sería bueno que el AR y el Artist Manager pues escuchen también cosas que tienen que ver con la gestión del proyecto, aunque las diga el artista. Claro. Pero es porque hay una comunicación y hay una comunión en ese sentido. Es un equipo bien armado. Pero si no es así, lo que diría es que cada uno se ocupe de lo suyo. Y cuando uno le entra en el terreno del otro, pues bueno, de manera gratuita, caos, pues ¿no? es un poco caos. Sí. Y el artista a veces, bueno, pues es una figura, es imprescindible. Pero yo nunca he sido mitómano, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? O sea, me encantan los artistas, pero creo que una vez que crean la obra, a mí me interesa la obra, no me interesa el artista. Claro. No me interesa el artista. producto. Para nada. Sí, me interesa la música que han hecho. Es decir, no quiero conocer al artista, no tengo ningún interés especial. Ha sido como, es un instrumento del universo para crear esta música, al fin y al cabo, el artista, ¿no? ¿Y alguna vez vos crees que la industria musical les limita la creatividad en cierto punto a los artistas? En el sentido de, yo soy un artista, vengo, te presento mi obra y vos me decís, esto no vende. Y no lo sacás. ¿La industria no lo saca o no pasa eso? Esto ha pasado muchas veces y muchas veces ha pasado. O sea, hay casos muy, digamos, estudiados, pero hoy en día el artista yo creo que tiene plena libertad para lanzar lo que le dé la gana, siempre y cuando tenga los recursos para producirlo, ¿no? Si yo quiero hacer, yo qué sé, una producción y contar con una coral de Okinawa, pues evidentemente si quiero, pues a lo mejor no podré hacerlo porque los recursos que pero a lo mejor sí, no lo sé, igual puedo hacer grabación, luego la cuestión aquí es que el artista hoy tiene una libertad creativa que siempre ha tenido en general cuando es artista, porque una cosa es el artista que tiene claro lo que quiere comunicar, tiene un discurso artístico, tiene una propuesta que llevar al público, y otro es aquel que sería básicamente un intérprete que parece un artista pero básicamente es alguien que no tiene una identidad, digamos, muy clara y que a veces hay que buscar la identidad para que ese artista acabe funcionando, ¿no? ¿Es el industry plant? Sí, es como un poco como, no sé, es como el artista cuando tiene algo que decir es muy difícil que tú le puedas decir no, tienes que decirlo de esta manera o de la otra, ¿no? Claro. Y si es un torrente creativo como algunos son, es fantástico porque únicamente tienes que encauzar eso. Tu trabajo es como ir guiando, evidentemente que la cosa no se salga de madre, pero que decir, oye, vamos por aquí, tal, esto va por aquí, pues hay que ir por aquí. No puedes cambiar el cauce de un río. No, hay que ir por allá, hay que cambiar de género, hay que cambiar de estilo, tienes que trabajar con ese productor artístico. Es una locura eso. Claro. No funciona jamás. Hay que, digamos, alimentar o ayudar al artista a que acabe, digamos, construyendo una identidad propia, distintiva, que le haga reconocible en el mercado. Pero en cambio con el intérprete, que al no ser el creador de la obra sí se lo puede moldear un poquito más. A ver, depende qué del intérprete. canta. Hay intérpretes entendido como alguien que interpreta una música, ¿no? Que puede ser, es artista si es una marca que dice, aunque yo no sea creador en el sentido que no compongo mis canciones, pero tengo un repertorio que ya lo elijo pensando en algo que es lo que yo quiero decir, que habla de esto, que me encaja, que es un discurso, me permite construir una historia en torno a lo que yo quiero, a la música que yo llevo al público. Historia, bueno, Sinatra no era compositor. No, claro. Claro, y Elvis tampoco era, bueno, Elvis unas canciones sí, pero hay de todo, hay de todo. Bueno, Julio Iglesias también Tampoco, no era. o sea, hay grandes intérpretes, entendido, pero que son artistas porque son artistas. Hay un discurso, hay una identidad. Y a veces no. Pero bueno, es otra cosa. Pues vamos a cambiar de tema un poquito radicalmente. Porque quería hablar de Barcelona. Sí. Porque, especialmente hablando de ti, eres un pionero en cuanto a traer la industria musical a Barcelona a través de una universidad que ofrece másters de industria musical. Es el primero, en plan, lo único que había antes era tuyo también. Era de la Pompeu Fabra. Exacto. Era el tuyo también. Sí. Entonces te quería preguntar, ¿qué crees que tiene Barcelona que no tienen otras grandes ciudades en Europa? Como Berlín, como Madrid, como Londres. ¿Qué crees que tiene Barcelona que no tienen ellos? Barcelona tiene muchas cosas, ya me avanzo, digo, muchas cosas buenas y tiene cosas malas, o sea que no soy, yo me gusta Barcelona, pero tampoco soy de los que dice Barcelona es que es la panacea, no.
Barcelona tiene cosas buenas. ¿Qué tiene Barcelona? Es un punto de encuentro histórico, tradicional. Siempre lo ha sido, ¿no? Desde el comercio en el Mediterráneo hace siglos ha sido un punto de encuentro siempre entre distintas culturas y lo sigue manteniendo. Europa, digamos, conecta muy bien con Barcelona, quizás de manera más natural que con Madrid. Barcelona conecta muy bien con el Mediterráneo y Barcelona conecta también con el mundo latino, más allá también de España, pero digamos con el mundo latino. Y eso es un punto de encuentro. El tango en su día, el bolero, son géneros que en Barcelona tenían un espacio, unas salas, digamos, había o sea que siempre, incluso los sonidos brasileños, el bossa y samba, había escuelas y había una tradición aquí que incorporaba esas sonoridades más latinas, más allá de lo mestizo que luego vino en los años 90 y de otras cosas, ¿no? Que el sonido Manu Chao y todo esto que estaba también muy asentado aquí. ¿Manu Chao? Manu Chao estaba en Barcelona, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que Barcelona eso lo tiene. Entonces, ese punto de encuentro le permite ser, como yo lo llamaría, un laboratorio constante a la hora de encontrar lenguajes musicales que sean más frescos, más novedosos, más, digamos, piensa de manera más libre a la hora de crear música. Nada está hecho. La música electrónica, por ejemplo, llegaba mucho a Barcelona más que a Madrid y llegaba porque estaba esta conexión con Europa muy natural y hubo un boom de la música electrónica. Luego hubo festivales como Sonar, pero no solo festivales. Sonar fue como una manifestación de eso, pero había muchas cosas que estaban pasando en el ámbito de la música electrónica en los 90 ya aquí en Barcelona, ¿no? Y por lo tanto, eso lo tiene. Punto de encuentro y laboratorio constante de búsqueda de ideas, de lenguajes musicales. También tiene un directo, o sea, tiene una siempre ha tenido esta, digamos, tiene mar. Tiene mar, y esa salida al mar, ese digamos, hacer, no sé, integrarlo en la vida digamos, cotidiana, a menos durante unos meses, que son los donde... Pero también le da un punto de hacer la actividad, por eso hay festivales aquí que en otras ciudades a lo mejor no hay, o hay tantos festivales, ¿sabes? Porque aprovechas también el tiempo, hay un mood, una atmósfera que es muy cosmopolita a veces también, y es internacional y tiene esa actividad de la música en vivo pues muy arraigada, ¿no? Y lo tiene. Pero de mismo modo te diré que Barcelona le falta industria. Le falta industria. A Barcelona es más un sitio donde pasan cosas que donde se deciden cosas. Las cosas se deciden más, por ejemplo, en Madrid, en la industria de la música en España. Y eso es así. Y esto vale tanto también para música en vivo, donde las grandes giras internacionales muchas veces pasan por Madrid, y aquí hay grandes conciertos, pero también, digamos, o las grandes discográficas están todas con sus headquarters en Madrid, y, digamos, se toman más decisiones en Madrid, pero pasan muchas cosas en Barcelona, ¿no? Y entonces, bueno, lo bueno sería que Barcelona, ahora también es verdad que tiene un edge, un punto más tecnológico, Barcelona, ¿no? Lo ha tenido, lo ha trabajado, y hay compañías como BMAT, que es un partner de IMB School, donde se imparte el máster en Music Business Management en Barcelona, se imparte en las instalaciones de BMAT, que es una de las compañías líderes a nivel mundial en identificación de derechos para los titulares, tanto sea de música grabada como de derechos de autor, y permite eso, pues eso, ¿no? Es una compañía que tiene, digamos, una implantación internacional brutal de base totalmente tecnológica, ¿no? Y ese punto tecnológico Barcelona lo tiene. Pero le falta, insisto, tener centros de poder. Le faltan centros de poder en Barcelona que tengan capacidad para decidir cosas que pasen desde aquí. No haya que ir a otro sitio a decidir si esto hay que llevarlo o no, ¿no? Como artista, ¿uno se queda en Barcelona si es de Barcelona o se muda a Madrid para crecer como artista? No, ¿O se no puede crecer aquí?
No, se puede crecer aquí, hay artistas que han crecido aquí, pero es verdad que hay un momento dado en el que tú estás conduciendo una nave y esa nave, por lo que sea, necesitas que se convierta en... Tienes que cambiar de nave. Y esa nave donde, a lo mejor, o no sé si es la metáfora correcta, pero sencillamente que tu equipo tiene que ser un equipo más grande con más recursos. Claro. El equipo con el que contabas inicialmente estaba bien para llegar al nivel de desarrollo X, pero para llegar más allá tienes que contar con un equipo mayor. Y para eso tienes que seguramente irte a Madrid o irte a Miami o irte a Berlín o irte a donde sea, pero ahí es donde entonces los equipos se convierten en equipos internacionales con una proyección global, que es lo que estás buscando, ¿no? Claro, claro. O sea, está clarísimo, creo que falta sí, falta sí. Es más un laboratorio, un espacio en donde pasan muchas cosas, donde la experiencia musical es súper rica, muy interesante y eso, más que un sitio donde se decide qué va a suceder. Pero esto aplica para casi cualquier sector en España, ¿verdad? Ahí no me atrevería a meterme porque no lo conozco. Lo que sé es que Barcelona tiene unos atributos como ciudad que le permiten hacer algunas cosas y otras no. Y esas otras, yo creo que ya se ha intentado durante mucho tiempo que a lo mejor se plantean las cosas de manera distinta, pero yo creo que hay algo ya, digamos, estructural que dificulta que eso suceda. Sí. Bueno, pero bueno. Gracias por hacer que Barcelona tenga una industria musical más presente. Finalmente, a eso es a lo que iba. Es que queremos que Barcelona sea fuerte, ¿sabes? Y Barcelona es muy fuerte, es muy fuerte. En música en vivo es brutal y los festivales son brutales y en tecnología musical es muy fuerte. Pero me gustaría que hubiera aquí, pues eso, ¿no? El hecho de decir, oye, por ejemplo, Rosalía. Rosalía es una artista que se forma aquí. Se forma aquí, los primeros proyectos, la identidad de Rosalía inicial se define aquí, con músicos de aquí, trabajando con productoras de aquí, y luego hay un momento que la ficha Sony Music en España, en Madrid, que era, digamos, que es un paso natural, pero luego salta a Miami. Claro. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿No? Y Rosalía es un ejemplo más, pero ha pasado esto históricamente, ¿no? Ahora cada vez más será necesario para las compañías y para la industria tener la sensación de que no somos una oficina, no somos la delegación de nadie en este territorio, sino que somos soberanos a la hora de decidir oye, ¿qué pasa con un artista a nivel global desde aquí? Nadie nos tiene que dar el visto bueno. En las multinacionales hay una estructura que es la que es, pero podría ser que haya proyectos como, no sé, Bad Gyal lo mismo, ¿no? Bad Gyal salta fuera y desde Estados Unidos un poco también que empiezan a trabajarla y es un artista global que también es de aquí. No sé. También es decir, no es malo incorporar talento de fuera, ¿eh? O sea, tanto gestor como artístico, pero si la industria está fuera, luego también, bueno, digamos que quien atrae el talento... Sí, hay una fuga de talentos. Hay una fuga de talento, es la industria extranjera. Sí, está clarísimo. Y te hago una pregunta que nos llamó la atención cuando estábamos hablando con Pancho, que puede ser que hayas hecho en tu pasado como una predicción sobre el fin de los CDs o algo por el estilo. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo fue? No, eso no es cierto. Yo creo que no lo que dije, no sé, yo no recuerdo eso, pero es que me ha salido en alguna ocasión más. No, lo que he dicho es únicamente que eso no sé si tenía que ver, pero que el formato es volátil. El formato es volátil. Lo importante es que hay algo que es eterno, que es la música grabada. Mientras yo tenga música grabada, me puedes hacer el formato, lo que quieras, me da igual el formato. El CD lo que tenía era que básicamente, bueno, era una manera romántica de
pues bueno, romántica, de tener un objeto, tocarlo, no sé. Y también fue una manera de monetizar catálogo por parte de las compañías discográficas cuando convierten el formato, ¿no? A partir de mediados de los 80 hay un boom en ventas que es espectacular y ahí también hubo algunas decisiones muy discutibles. Pero a finales de los 90, en el 98 creo que fue, 98-99 aparece Napster. Claro, ahí fueron 10 años de ponerse las botas y empieza el formato digital, digamos, intangible, por decirlo de algún modo. Sí. Y empiezan a aparecer y empieza el ocaso de un modelo tradicional basado en el formato físico. Lo importante aquí es, me da igual. Lo que digo es, música grabada es eterna. Siempre querremos escuchar música grabada. Y lo importante para mí es que ha habido ahora lo que va a venir después, no lo sé. No sé, el streaming dice que a lo mejor, pues tal como está planteado, también tiene una vida... Tiene una vida útil. Una vida útil limitada, ¿no? Claro, pero no sé cuál es el siguiente. Sí. ¿Cómo...? A ver, es difícil pensar en tal cambio de paradigma, pero ¿cómo iríamos más allá de música... en música digital, claro, no sé, música cuántica, streaming. no sé. No lo sé, se están inventando, bueno, pues por ejemplo que sea la experiencia mucho más rica de lo que es ahora, que haya unos dispositivos que por lo que sea, hay una combinación tanto de lo que sería el audio como archivo, como y como con el dispositivo físico que te permitan a lo mejor una experiencia mucho más inmersiva de lo que es ahora. Esto se ha intentado por distintas vías y tiene que ver seguramente con desde lo que te pones en los oídos para escucharlo a cómo eso que estás escuchando está grabado para que tengas una sensación mucho más espacial. Pero ojo también porque, no lo sé, y a lo mejor ya no habrá un dispositivo... Ahora lo enviamos la señal desde un móvil o desde un ordenador a los earphones, ¿no? Pero podría ser que ya no sea necesario. Podría ser que sencillamente tengas ya vas por defecto cuando te levantas por la mañana, no necesitas conectar con ningún móvil ni nada. Sí, Sería loquísimo, pero no sé, todo es posible. Todo es posible. Al fin y al cabo dices, oye, ya está todo conectado de manera que en el fondo no estoy dando instrucciones de otra manera, que no es con porque también esto es muy rudimentario, el hecho de decir, tiene un punto rudimentario. Sí, aparte lo que decían es que no sos realmente dueño de la música, sino que como cuando comprabas un vinilo o un CD, sino que la alquilás. Pero eso está bien, eso para mí fue un avance tremendo, o sea, porque en el fondo es como, habrá cosas que retener. Habrá cosas que retener, pero ahora, por ejemplo, estoy haciendo algunas mejoras en la casa y tengo que decir que estoy viendo la cantidad de CDs y de vinilos que tengo y no sé qué hacer con ello, porque me da pena, pero realmente eso ya no lo voy a escuchar en mi vida, porque ya no lo voy a escuchar en mi vida. Y tengo, no sé cuántos miles de cosas de estas que dices, me ocupan mucho espacio. Entonces, está bien, también comprábamos mucha cosa que no valía la pena. Y en el fondo es como, no, quiero esto. Ahora... No sé cuál es el formato. Pero esto es porque al no tener un catálogo infinito, tú al querer tener un catálogo grande tenías que comprar todo aquello. Claro. Esos 2000 CDs no es como que sean algo como... algo valioso emocionalmente. No, pero si alguien venía a tu casa y vos tenías la pared llena de CDs y te pedían algo, acá lo tengo, aquí, se ve que ahí eso era... Pero es que si no lo tenías... No había otra manera. No había otra manera. Tenías que ir a comprarlo. Esta época ha pasado, lo que tenemos que tener en cuenta es, lo que digo es, y eso tiene que ver con la música hecha por inteligencia artificial también, es la música que escucho es la que me produce una sensación de placer, me llena, me da la satisfacción que yo busco al escuchar la música, y es toda la que escucho o es únicamente una o dos de cada 10, porque aquí la clave es que la música que yo escuche sea la que me hace, digamos, me remueve emocionalmente, me comunica. No toda la música que escuchamos tiene el mismo nivel de intensidad y no toda la música que escuchamos está pensada para la misma situación. Claro. No es lo mismo una situación de desamor que una situación de euforia por que me estás a salir con tus amigos. No es lo mismo. Y la música tendrá un protagonismo distinto en cada una de las situaciones, ¿no? O sencillamente un momento de paz en la que te estás viendo un paisaje fantástico y quieres acompañarlo de, yo qué sé, de una música determinada, de Ennio Morricone, me da igual. Bien, entonces, ¿qué pasa?
Pero la clave es que tenemos un tiempo determinado que destinamos a la música, ¿vale? Es eso que pasa. Tenemos un tiempo determinado que destinamos a la música. Y lo que yo quiero es garantizar que el porcentaje de acierto en cuanto a la selección de repertorio es del 100%. Eso es lo que quiero. Entonces lo que digo es, voy a dedicarle 1 hora a escuchar música. Quiero que todas las canciones que escuche me gusten. Y si no me gustan, todas, que sean casi todas. Y además que todas me pidan casi una segunda escucha. Bien. Eso es lo que estoy pidiendo. Yo no quiero noise, no quiero ruido que me acompaña. A veces sí, pero es una función distinta. Sería como música casi de acompañamiento, que llamamos antes de ascensor, de librería, llámale como quieras, que no tiene por qué ser así, pero que te acompaña. Pero lo que digo es, quiero intensidad emocional, quiero conexión emocional con la música y quiero pasar de aquí, 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 aquí y que la plataforma me acompañe, me entienda hasta el punto de que me da un repertorio que es fantástico y me permite además descubrir cosas, porque yo creo que es importante descubrir cosas y que te digan cosas, ¿no? Sí. ¿No te parece peligroso esto que acabas de escribir? En el sentido que un algoritmo tan agresivo, digamos. Hay mucha música que hoy en día aprecio en el sitio más profundo de mi corazón, pero que las primeras 3 veces que lo escuché no me cautivó o no me pareció demasiado o... hay cosas, hay como la cerveza o como el café, al principio no te gustan. Gustos adquiridos. Exacto. No estoy diciendo que cada vez que yo escuche música tengo que tragar repertorio nuevo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que digo es que cuando yo escucho canciones, sean canciones que de entrada me pidan una segunda escucha. Quiero que la canción me pida una segunda escucha. Entonces, por lo que sea, me dices, esta canción... Ostras, a veces no la dejo terminar. Cuando quedan 10 segundos, 20 segundos para que finalice, me voy atrás para volver a escucharla. Y es el acto de repetición de la escucha lo que crea el vínculo emocional. Si no hay repetición de la escucha, no hay vínculo emocional. Se convierte en un sonido agradable, pero efímero. Es efímero. Es la repetición. Y la repetición viene porque ha habido un primer impulso que te ha pedido una segunda escucha. Y lo que quiero es canciones que me pidan siempre una segunda escucha. Vale, esto es un matiz muy importante. Sí. A ver, una pregunta, teníamos una pregunta medio jugona, así obviamente es utópica, pero si a partir de mañana solo te dejaran escuchar 5 artistas, ¿cuáles elegirías? O sea, no puedes escuchar nada más que esos 5. ¿Qué dirías? Ennio Morricone. En el de Cinema Paradiso que hizo el... Sí, pero no en general. Bueno, yo lo conozco. Sí, pero bueno, The Mission también hizo. Sí, Once Upon a Time in America, bandas sonoras y piezas que son siempre... Sinatra. Sí. Cocteau Twins, que es un grupo de los 80. Que hablan en lenguas... Bach. Sí, me dices solo 5, ¿no? Sí. Es que si no podrías decirme todo por Spotify. Pero Bach lo pondría sencillamente porque necesitaría en algún momento determinado la sensación que me da Bach. Lo que pasa es que Bach tampoco lo escuché tanto, ¿eh? Sencillamente es porque dices, oye, si tengo que escucharlo, alguna vez me gustaría. Claro. Aunque realmente Morricone me valdría. Podría tirar con Morricone y me puedo saltar a Bach. Y luego, pues necesitaría algo... no sé, yo era muy fan de Prince, pero no sé si hasta el punto de que yo fuera uno de los 5 artistas que me quedaría no sé qué decirte, la verdad. Estoy pensando... Tengo artistas que se me repiten constantemente. Style Council, por ejemplo. Style Council sí que lo mantendría. Lo mantendrías. Paul Weller, sí, lo pondría. No te la esperabas esa pregunta. No la esperaba. Sí. Y no sé, y quizás... Bueno, habías mencionado a Peter Gabriel también. Pero Peter Gabriel, por ejemplo, eso, lo estaba pensando, pero Peter Gabriel es un disco que me vuelve loco, que me sacude y que es el show del 86. Pero luego ya dejé a Peter Gabriel. La verdad es que me impactó muchísimo, me gustó mucho la filosofía, cómo se acercaba a la música, cómo
digamos, impulsó las fusiones entre música moderna, música tradicional, música de vanguardia, y hizo unas cosas muy raras a través de su sello Real World, pero no he escuchado más a Peter Gabriel. No ha sido un artista que me acompañe. Hay artistas que me acompañan siempre. Sinatra siempre está ahí, Style Council siempre está ahí, Morricone también. No sé, Sakamoto es otro que me acompaña mucho, a veces. Son instrumentales, sí. Hiroshi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto. ¿Cómo se llama? Ryuichi Sakamoto, sí. Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero sí. Y no sé. Y bueno, o sea, para ir más o menos ya cerrando, te queríamos hacer una pregunta un poco sobre los derechos de autor. Sí, a ver si eso responder, ¿eh? No, en realidad no sé si conoces el caso de Ed Sheeran, que lo demandaron la familia de Marvin Gaye. Sí. Por una canción de... No, de Marvin Gaye pensaba que ibas a hablarme de Blurred Lines de... No, de Robbie Thicke. Sí, no. Sí, pero también, pero esa lo ganaron. Pero a Ed Sheeran lo demandan por una canción de él muy conocida que es Thinking Out Loud. Sí. Y lo demandan por una canción de Marvin Gaye que no me acuerdo del nombre. Y él se presenta al juicio con una guitarra. Le dice, yo necesito... Y les toca la melodía de la canción, toca la canción de Marvin Gaye y se remite hasta la época barroca, ¿sí? De la música. Entonces claramente gana el juicio Ed Sheeran. No había plagio. Pero lo que yo te quiero preguntar es, ¿vos crees que son muy rígidos los derechos de autor hoy en día? Al punto tal de que tenés que estar fijándote y no podés inspirarte en algo que ya conozcas o en una melodía o algo. No, es que, a ver, es que todo es plagio de todo. Es que todo es plagio de todo. Si nos pusiéramos... o sea, la secuencia de acordes, el patrón que tienen la mayoría de canciones pop es el mismo. Es el mismo. Este ejercicio se ha hecho muchas veces de decir, oye, con esa misma cuerda te voy a cantar distintas melodías. Y esas melodías son exactamente casi la misma. O sea, que es todo el mundo plagia a todo el mundo. Todo es una copia. La cuestión es, o sea, que ahí también a veces, no sé, todo el mundo construimos sobre lo que hemos escuchado y todo el mundo bebe de lo que de artistas y de estilos que han tenido una manera de construir las melodías y las estructuras de las canciones. Entonces, esto puede cambiar con el tiempo. Cada vez se incorporan más sonidos, pero sí, todo es copia de todo. La cuestión es, lo que tú dices, lo dices de una manera distinta, es original la manera en la que la comunicas, porque podrías utilizar la misma secuencia de acordes, incluso casi la misma melodía, pero si tu letra dice otra cosa distinta, a mí ya me vale. Y estás explicando las cosas de una manera original, que te dan una identidad propia, me vale. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a ser un poco más, comprensivos y también entender que hay muchas limitaciones para detectar realmente cuándo hay plagio y cuándo no. Sí. Sí, darse cuenta que muchas veces es la copia de la copia de la copia, ¿no? Sí. Pues me parece que hemos llegado al fin del podcast. Yo creo que me podría haber quedado un buen rato más. Sí, a mí sí me pasó bastante rápido, sinceramente, en serio. Sí, muy rápido, la verdad. David, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Ha sido súper interesante lo que nos has contado. Espero que sí. Espero que haya estado cómodo. Muy bien, muy cómodo, sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal, Hernán? ¿Qué te pareció? Sí, bueno, te agradecerte, me gustó mucho, aprendí mucho también. Bueno. Y bueno, nada. Sí. La verdad que es una buena idea para todos los que ven esto tener en cuenta la escuela, si les interesa. Oye, sí, ya sabéis, el festival es en mayo y es en la Sala Polo. Y este año tenemos una selección también de artistas emergentes fantástica, o sea que va a ser un show tremendo. Yo estaré 100%. Seguramente estaré también. Y para acabar, me quedo con que quiero ser A&R. Piénsatelo bien, sí. Es muy emocionante. Suena muy glamuroso. Pero sí, te va a consumir un poco. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.